Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Y como a mí me gusta decir, mi defensor. Gracias por estar con nosotros, don Pablo. Gracias a ti, más que todo, reiterarte mi amistad, porque yo soy defensor justamente por los medios de comunicación y tengo que hacer valer el hecho de que tú y tu papá siempre me apoyaron y me dieron la oportunidad y el espacio cuando quizá en algún momento era una utopía o la gente entendía que no iba a ser posible. Ustedes, por un tema de amistad y de solidaridad, siempre apostaron y nos dieron incluso las facilidades para hacer hasta videollamadas con Argentina. Me recuerdo un gran programa que hicimos con Mayorano y fue justamente tus estudios. Y gracias de verdad, Michelle, por siempre ser un amigo. No, pero es así, ese es nuestro deber y sobre todo cuando uno cuenta con dominicanos que ya fuera de la amistad representan los intereses de toda la sociedad y realmente lo que uno quiere. Yo, por ejemplo, le digo que recientemente pudimos ver esta semana la rendición de cuentas del presidente de la República. Y cuando tú ves que saludan a las personalidades y en los 3, 4 primeros lugares tú ves que saludan al defensor del pueblo. Yo creo que hay que darle el tamaño y la importancia que tiene esta posición, sobre todo con los resultados. Yo creo que había mucho desconocimiento de cuáles son las atribuciones, los deberes que tiene, las funciones que tiene esta institución y este cargo. Pues yo creo que es un cargo muy personal, es una oficina, pero es el defensor del pueblo. Sí. Y yo creo que se humaniza mucho con la persona que los representa. Te quiero reiterar que uno se siente muy bien porque ve cómo va el desempeño de esa institución y de ese cargo y uno ve resultados. Vamos a iniciar con esa parte y yo creo que brevemente, con este tiempo que tienes ya manejando la Defensoría del Pueblo, ¿qué puedes decir? ¿Qué choque? Porque podemos hablar de la transformación de la oficina. ¿Cuál es la función prioritaria, primordial que tiene esa oficina y cuándo un dominicano puede ir al Defensor del Pueblo? Tú sabes que yo venir aquí implica que tengo que saludarte a ti, a tu papá y a doña Marta, claro, que siempre ha sido un apoyo como tal. Mira, ya entrando en tema materia y con esto dándole la característica de la entrevista. Mira, el Defensor del Pueblo, gracias a Dios, ha tomado esa reivindicación social, política, que bien dice, y hasta económica, pues gracias a Dios con los diferentes actores del sistema que hemos tenido que trabajar, ha implicado incluso hasta la parte patronal, la parte empresarial, la parte sindical, y eso ha hecho que muchos, como le llaman, stakeholders, conozcan la dimensión y la característica del Defensor del Pueblo. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la arquitectura constitucional de la República Dominicana y la experiencia comparada del Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, su rol es garantizar la buena administración para con ello los derechos fundamentales. Quizá un elemento que se... Pero dile eso a un dominicano de a pie que dice, ¿cuándo yo voy al Defensor del Pueblo? ¿Cuál es mi derecho fundamental? Son 32 derechos fundamentales. Enumerarlos, ya te imaginarás. No, pero realmente, las políticas públicas que más cuando afectan, un policía me da un potecazo, yo puedo llamar al Defensor del Pueblo. Fíjate que nosotros incluso hicimos un estudio y lo dijimos claramente. Los destacamentos son los lugares que mayor vulneración de derechos tiene el dominicano. La policía es la institución que más vulnera los derechos. El derecho a la salud es el derecho más vulnerado en República Dominicana. Y con eso te estoy diciendo dos derechos, que es el de la integridad y el de la salud. Pero también la parte de educación tiene su ciclo para que el defensor reciba quejas. Está el tema relacionado justamente con la igualdad y está el tema del trabajo. Porque cuando hicimos ese análisis en diciembre nos dábamos cuenta que el dominicano exige más, pero mejor empleo. Entonces, el defensor, son las políticas públicas, salud, educación, vivienda, transporte, trabajo. Pero vinculado al Estado. Vinculado al Estado o a prestadores de servicios públicos, y te explico. Las universidades, por ejemplo, que dos segmentos que ustedes tienen, que es universidad y colegio, son prestadores de un servicio público que se llama derecho a la educación. El defensor puede
incoar procesos, puede fiscalizar procesos, puede generar de algún tipo momentos defensoriales a prestadores privados como los colegios o las universidades, siempre y cuando vulneren un derecho. Y un derecho puede ser el derecho a tomar la clase, el derecho a tener un cupo en la docencia, en un aula. Entonces pasa con la salud. La salud no solamente es que el régimen te asuma, sino que los medicamentos te llegan. La salud implica hospitalización, la salud implica que muera la persona y no le quieren entregar el cadáver. Para ponerte ejemplo de unos 5 o 6 casos que llegan frecuentemente. La parte, como tú decías, de la Policía Nacional es ese tema de los barrios, cuando ya la policía entonces toma a la persona sin una orden judicial o sin la presencia de un fiscal y lo aprecia, lo deja 48 horas, 24, hasta 3 días. En muchos casos también por extorsión, para macuteo, como le llamamos normalmente, ahí entra el defensor del pueblo. Pero, y es importante, quizás por la razón que tú significabas la mención desde el punto de vista protocolar de la parte del defensor del pueblo, la rendición de cuentas, es que el defensor del pueblo tiene que generar debates, por eso el tema de cárceles, por eso salud mental, por eso el Informe Nacional de Derechos Humanos, pero al mismo tiempo genera esos debates, pero promueve políticas públicas que puedan ayudar a que el estado de bienestar sea real en un país. Por eso tú ves que la mediación es un mecanismo que el defensor ha ido utilizando y ha creado algún tipo de credibilidad, que incluso el mismo presidente de la República lo ha significado en diferentes lugares y escenarios, pero también los diferentes actores que nosotros interactuamos nos ven como una persona neutra o una institución que garantiza la neutralidad como principio, y por eso quizás se ha podido construir esa magistratura moral. Los cargos lo hacen las personas y usted recibió un cargo de doña Zoila, que creo que fue la primera defensora del pueblo, o sea, usted es el segundo defensor del pueblo. Y esas oficinas se crean y tienen, todavía no tenían los procesos, la mismo local, yo creo que todavía estaba en discusión y todo eso, y todo esto. ¿Cómo te sientes luego de este tiempo a nivel? Pero no cómo te sientes, si me siento bien o mal, no. El trabajo se puede hacer, se pudo organizar una oficina con influencia nacional, con recibir y sobre todo que esas reclamaciones o casos que tiene la gente, uno puede lograr decir, he logrado hacer el trabajo. Mira, sí, y déjame hablarte con indicadores de eficiencia. A la llegada de nosotros, el 20% de las instituciones públicas respondían al defensor. Al día de hoy, en diciembre pasado hicimos el informe y el 98% de las instituciones responden a los reclamos del defensor. Bien o mal, pero responden. Pero responden. La ley lo que te manda es que las instituciones no pueden dejar de responder al defensor porque es una afrenta constitucional. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la institución, nosotros hicimos un proceso que certificamos, 3 procesos certificados por normas internacionales ISO. Uno que tiene que ver con la atención al ciudadano, para que todo el proceso sea totalmente estandarizado. Uno que tiene que ver con antisoborno y otro con government compliance o cumplimiento gubernamental. Eso robustece la parte esencial del defensor, que es las garantías, el garantismo. Y esa Secretaría General lo hicimos en 4 procesos, que son 4 departamentos. Atención, investigación, notificación y reclamo, o lo que es el litigio estratégico. Ya esa parte nosotros la cumplimos como lo planteamos en el plan de gestión o el plan de valor que nosotros presentamos a la ciudadanía. Ahora, también nosotros planteamos la parte de transparencia y de eficiencia, y por eso somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Además, desde el punto de vista educativo, dijimos en los planes de gestión que presentábamos que íbamos a desplegar una estrategia basada en la Constitución en cada grupo etario, por eso la Constitución animada, por eso los diplomados, por eso las charlas, las conferencias, los invitados nacionales e internacionales, para poder hacer ese plan estratégico de 49 resultados, que al día de hoy prácticamente tenemos casi más de la mitad cumplida, en un 60-65%, y vamos a concluir este año, Dios mediante, para el mes de junio, ya nosotros vamos a estar operando en nuestra sede. Es un paso de continuidad del Estado, que es importante significar, porque nosotros, independientemente de lo que Pablo como individuo pudiera querer
pudiera pensar o pudiera haber gestionado, como me tocó en el Tribunal Constitucional, conseguir una sede y esa sede modificarla y acondicionarla para los jueces. En este caso yo quise asumir una decisión que había tomado la anterior gestión. Sí, que habían adquirido una propiedad en la 27. La 27, pero no se había hecho más nada que el primer Picasso. Entonces, esa infraestructura se adaptó a la realidad del organigrama que hicimos y de los procesos y se ha trabajado. Ha sido lento el proceso porque incluso respeté el contrato con el contratista que se hizo a través de un proceso con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y hemos tratado de mantener todo bajo el mismo estándar, pero dándole el sello propio. Ahí ya ha habido modificaciones desde el punto de vista de las ubicaciones, de las facilidades, y cuenta con los estándares entonces para poder operar. Dios mediante, en el tercer año de gestión ya vamos a tener una sede central y eso va a ser parte también de la accesibilidad que nosotros planteábamos como valor. Por eso a partir de septiembre nosotros nos vamos a desplegar a nivel nacional en cada una de las provincias. Lo hemos venido haciendo, pero ya con una ruta de derechos y deberes. El voluntariado sale este año porque todos tenemos que ayudar a que la ciudadanía conozca sus derechos y sus deberes y así poder exigir mejor ese estado de bienestar. Y vamos a venir también con unas estrategias de más cercanía a la ciudadanía, pero ya consolidada la imagen, ya la marca pudiéndose haber identificado en República Dominicana, y ha sido un esfuerzo de un buen tiempo para poder lograrlo, pero también de robustecer los casos resueltos. Bien, en el caso, usted menciona derechos y deberes, y qué bueno, porque mucha gente a veces no sabe que siempre que usted tiene una reclamación ante el defensor del pueblo, ni es que usted va a ganar, ni es que le van a dar la razón, y a lo mejor usted no la tiene, porque hay muchos casos que la gente no tiene la razón. A mí me pasó que yo iba a hacer una consulta si yo podía ir como dominicano al defensor del pueblo. Y me dijeron, no, tú tienes que ir a los derechos humanos o algo así, porque yo quería llevar una reclamación como dominicano de por qué las camas en los hospitales públicos las están ocupando parturientas haitianas y no me le están dando la cama a las parturientas dominicanas. Y yo creo que eso era válido para ir al defensor del pueblo. Ah, no, que es un problema de derechos humanos y que el país tiene que... Se me fueron por otro lado. Y que yo no quería darle salud a las haitianas. Yo, espérense, que eso no se trata de eso, se trata de que las dominicanas primero. Sí. Entonces yo estaba equivocado. En ese sentido, defensor, cuando acceder a la oficina del defensor del pueblo, nosotros hemos visto, yo creo que con esta parte institucional podemos dejar esta primera parte terminada, acceder a la oficina. Vemos que la oficina no solo está en un proceso de mudar las oficinas, sino que hay una presencia nacional, medios de comunicación, información, y cuál es el acceso, porque también veo que hay presencia en muchas comunidades. Mira, nosotros hicimos un proceso sumamente interesante y fue crear un data warehouse. Y te explico cómo te uno una cosa con la otra. Nosotros tomamos unos pasantes del ITRA 10 y un dominicano egresado del Politécnico de Milán en ciencia de datos. Creamos ese data warehouse que nos permite poder procesar 500,000 comentarios por día de las redes sociales. ¿Qué pasa? Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Nosotros esos comentarios los pasamos por un CRM que termina siendo el mecanismo de poder clasificar por una taxonomía que nosotros hicimos. Reclamación, orientación, casos de oficio o la parte relacionada con seguimiento. Los casos de oficio nosotros prácticamente lo hemos triplicado. Por eso que tuve la gran incidencia a nivel nacional, porque nosotros no estamos esperando que nos lleven el caso. Nosotros, la ley no nos permite hacer caso de oficio y nosotros nos trasladamos a las comunidades. Por simples comentarios. Por simples comentarios, nosotros lo depuramos, tenemos un mapa de conflictividad a nivel nacional y vamos viendo si el caso justamente cumple o no con el rigor de la ley, porque tampoco nosotros transgredimos las normas institucionales, porque entonces estaríamos vulnerando el respeto a otras instituciones que le corresponden. Entonces, ¿qué pasa? Ese CRM que nos permite clasificar los casos que son realmente reclamaciones, se le pasan al equipo de abogados, que están a su vez clasificados por tipo de derecho y por capacidad. Cuando tú ves que el defensor sale, ya ha habido una investigación y por eso el impacto a la hora de querer buscar soluciones. Fíjate que tenemos el CRM, el Data Warehouse, pero al mismo tiempo nosotros creamos un software que está en la página que te da la trazabilidad de tu caso. Eso quiere decir que cada caso que tú sometes al defensor, tú puedes ver en qué estatus está, incluso en qué despacho está, para que no se pierda tiempo
Y eso se une a la certificación ISO de antisoborno, porque nadie puede decir que el caso se llevó y no se hizo nada. Algo se va a hacer, ahora pegado a la ley. Muchos casos quizás debieran tener otro manejo, pero la instancia que nosotros lo llevamos, por eso la orientación, es donde correspondan. Entonces, te pongo un caso de estafa de inmobiliaria. Yo puedo recibir a los afectados, porque indiscutiblemente hay un derecho a la propiedad. Pero no corresponde al defensor del pueblo. Pero corresponde al Ministerio Público. ¿Qué nosotros hacemos? Tratamos de dar una activación en el Ministerio Público, le damos seguimiento al caso y estamos pendientes de las audiencias a los fines de que venga la sentencia. Que eso sería como un caso de oficio. Es de oficio. A veces, por ejemplo, el caso último de la constructora, me iban a visitar los afectados de Estados Unidos y ese mismo día atraparon al arquitecto. Pero ahí entra el tema de que nosotros sí activamos el Ministerio Público, lo apoyamos en dado caso que tengan que necesitar apoyo, y la parte de los jueces le damos seguimiento a la audiencia, previendo claramente que la mediación es también uno de los fuertes de nosotros y en cualquier proceso, en cualquier momento del proceso puede ser utilizada por las partes. Bien, yo creo que esta parte está muy clara. Podemos decir que el defensor del pueblo, yo creo que, y si no ya lo está, cuando ya termine el tema de sus oficinas, la parte de la digitalización, de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la adecuación desde su mismo origen, de la creación de la institución, de las posiciones y todo eso. Certificación ISO 37001, 37301, antisoborno. Yo creo que el legado de Pablo Ulloa ahí no solo será en cuanto a los casos, sino habrá que analizar la oficina completa, porque la verdad que puede, cuando uno lo ve, puede competir perfectamente con las mejores instituciones y adecuadas a la época. Incluso yo creo que tú no haces nada con... Este año, y es la apuesta más fuerte, logramos las certificaciones que te decía, pero este año nosotros estamos solicitando, claro, eso implica unos estándares, que la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas, nos certifique como la mayor institución de derechos humanos de la República Dominicana. ¿Está constitucionalmente? Sí. Ahora, para poder lograr eso se necesitan unos estándares que estamos cumpliendo, y yo espero este año poder ya lograr, junto con el equipo de planificación y desarrollo, esa certificación que le dará una categoría a nivel mundial al defensor del pueblo, que va a ser también de reconocimiento de la sociedad dominicana, que es lo que estamos apostando, a la excelencia en todo. Conocí hace años un experto en comunicaciones que nos decía que en su momento, cuando estaba la fiebre, nos decía que la mejor forma de comunicar y de informar era contando historias. Cuando comenzó todo esto, contando los casos para eso. Por eso yo le hago la pregunta. Storytelling. El storytelling, pero estamos para que la gente entienda. Contando historia uno puede llevar un mensaje. Por eso yo le hago el cuento de cuando yo quería ir al defensor del pueblo. Pero ahora le voy a hacer otra historia para introducir el tema que vamos a hacer. Y es un ciudadano que está preso preventivo, puede tener o no, ser culpable o no, pero la persona tiene muchos meses en prisión preventiva. Los que exceden el tiempo reglamentario, entre comillas, porque nuestras leyes siguen siendo interpretativas y hay códigos que no están todavía aprobados y todo eso. Esa persona desde la cárcel puede acceder a un celular de los que acceden todos los días en las cárceles dominicanas, y en vez de entrar en un negocio de chapeo de tarjeta de crédito o de chipeo de tarjeta de crédito, llamar al defensor del pueblo y decir: yo quiero que me defiendan, yo quiero el derecho que tienen de ponerme en libertad porque la justicia no está cumpliendo con las medidas de coerción. Hago esta introducción no para que hablemos de ese caso en específico, sino porque hemos visto que el defensor del pueblo está haciendo unas propuestas y luego de un estudio para hacer unas reformas en nuestro sistema penitenciario, que está estrictamente vinculada a todo esto. Usted y yo comentábamos esta semana de que apareció un artículo donde hay 15,000 presos esperando proceso, presos preventivos que no han sido juzgados y no se sabe si son inocentes o culpables, por lo que debieran estar en libertad. Esos son sus derechos. Háblenos de esta propuesta, primero de
de ese trabajo que ha hecho, esa evaluación, el Defensoría del Pueblo, de nuestro sistema penitenciario, y qué propuesta y cuáles son los agentes que nosotros podemos utilizar para lograr algún tipo de objetivos? Ahí, Michelle, tú me vas a permitir un poco ampliar por lo siguiente. La gente tiene que entender que no existe en el mundo una política de seguridad ciudadana al margen de las cárceles. Ninguna parte del mundo puede tener un sistema real de seguridad que no tenga las cárceles organizadas, clasificadas, con estándares, pero al mismo tiempo que no tenga un sistema de monitoreo y alerta relacionado con todo lo que pasa. Adicionalmente, es imposible tener la seguridad de una cárcel si no se usa la tecnología. Léase cámaras, léase controles de acceso, léase las barras de detención, pero al mismo tiempo régimen de consecuencias. Si tú no tienes todos esos factores, ¿qué política de seguridad tú puedes tener? Porque se supone que el último eslabón es la interconexión entre la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público para toda la información relacionada con cada ciudadano, que en este caso es privado de libertad. Porque hay que ver que el Código plantea 7 medidas de coerción. La última, que es la más severa, es la limitación de la libertad con prisión preventiva. Que aquí es la primera. Que aquí la primera, y ese mecanismo, ese mal uso de esa medida, lo que ha hecho es que ha abarrotado las cárceles. Entonces, aquellas personas que no han hecho ningún delito y que son trabajadores y tratamos de hacer la cosa de manera seria y honesta, podemos ser víctimas de la delincuencia. ¿Qué nosotros necesitamos? Que aquella persona que hizo un delito, que lo pagó, se reinserte en la sociedad de manera correcta, con la conciencia de que no puede volver a faltar a la sociedad. Pero y aquella persona que está presa sin haber cometido el delito, por el simple hecho que tenga un proceso de investigación, ¿qué va a pasar con ella? Cuando se le ha vencido su plazo. Fíjate que tú planteabas los 15.000. O perdió 2 años de su vida. Exacto, pero no solamente los 2 años, también el estigma de que el tipo un preso. Pero, óyeme, si tú tienes turpene, con dinero, con relaciones, hasta el ex procurador estuvo peleando una prisión, todavía yo creo que está preso en su casa con un grillete y prisión domiciliaria. Que gente que tienen recursos, políticos, empresarios que tienen recursos y todavía tienen problemas para que se acoja su libertad, sus derechos. Imagínate los hijos de Machepa que no tienen. Entonces ahí es que entra el punto. Cuando tú tienes, casi el 60% de los presos son preventivos. ¿Qué te está diciendo? Tú tienes un pasivo social recluido en un espacio que no tiene ninguna condiciones, salvo casos honrosos que se pueden dar, para poder de alguna manera reinsertar a esa persona en la sociedad. Todo lo contrario. Pero el defensor puede incidir en problemas como este. Mira, dentro del sistema penitenciario estamos hablando de una pata, que es la prisión domiciliaria. ¿Cómo incide el defensor del pueblo? ¿De forma individual o puede crear una política pública que diga, miren, vengan acá los agentes, primero ustedes no pueden utilizar siempre la prisión preventiva como la primera medida a utilizar, tiene que ser la última cuando se necesita. Entonces, vamos a sacar a esa gente de la cárcel, de todo el que está vencido. Entonces, ahí viene lo siguiente, y vamos entonces al meollo. Lo primero es que el informe, que es el primer cuaderno de 5 que vamos a generar, trata sobre la salud. Los otros cuadernos vienen con otros derechos, por ejemplo, educación y trabajo y demás. Paralelo a ese trabajo cualitativo, que implica opinión de los privados de libertad y de los administradores, vamos con unos resultados cuantitativos de todo el sistema. Se supone que ese estudio cuantitativo nos va a permitir, de alguna manera u otra, poder crear un sistema nacional de monitoreo de las cárceles, que es parte de las recomendaciones que nosotros hacemos. Porque ese sistema lo que te permite es la alerta. Se venció el plazo, la próxima semana de audiencia, ¿qué necesita la persona? ¿Qué pasa? Dentro de los aspectos que nosotros hemos significado, por ejemplo, y se ha avanzado, porque me consta, que el ITLA, junto con la Dirección de Prisiones, puede hacer los grilletes. Y eso hace que los grilletes sean un mecanismo de medida de coerción que está en el código más barato. Y menos personas tienen que ir a la cárcel. Pueden tener un mecanismo de movilidad limitada con esos grilletes. Pero usted está consciente que un estudio que se hizo de los grilletes no es que a todo el que se lo asignan lo paga.
Por eso te decía lo Pero de no es un problema de dinero, es carísimo, pero sí, no es un problema de dinero. $400 que cuesta mensual. Entonces, si tú tienes ¿Y cuánto te cuesta estar preso? No, pero estoy de acuerdo, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Y cuánto le cuesta al Estado que la persona esté preso? Porque el 30% tiene problemas de salud. ¿De qué? De diabetes, de presión arterial, del corazón. Pero vamos a otro segmento. Hay casi 300 y tantos de privados de libertad con problemas de salud mental, esquizofrenia, catatónica y demás. Igual número de tuberculosos, personas con VIH y demás. Y cuando tú lo sumas con las personas que sobrepasan los 75 años, más de 1000 personas se pueden descongestionar de los 20 y pico a 1000 tú puedes sacar 1000 y pico, como enfermo de loco con enfermedades no transmisibles, como se le llama, más las personas que pasan de la edad de los 75 años. Fíjate, tú le agregas eso, que hay unos 700 espacios en las cárceles que se pueden resolver con un tema de infraestructura. ¿Qué es eso? Filtraciones, la parte esta de electricidad, lo que tiene que ver con grietas. Estamos hablando que tú, en vez de construir, estás eficientizando los espacios que tienes. Y a eso tú le sumas que tú tienes 2 cárceles que se concluyeron y no están siendo utilizadas. Entonces, cuando tú dignificas al preso, le está dando la posibilidad de él poderse reinsertar a la sociedad con educación, con una salud, con alimentación, porque al fin y al cabo es el mismo tipo que te va a salir a delinquir. ¿Por qué? Porque tú lo estás juntando a todos en el mismo grupo. Ese que tú planteabas la historia es el mismo que se está juntando con un narcotraficante, es el mismo que se está juntando con un asesino. Pero aquí hay un problema, por ejemplo, un juez. Un juez no está preparado para darle una prisión, un grillete a un narcotraficante. Porque si se lo doy ya van a decir que yo le cogí un dinero para darle la... Entonces ahí tiene que entrar... ¿Dónde están los derechos de ese juez? Ahí entra el Poder Judicial. Los jueces se tienen que sentir seguros, se tienen que sentir que sus decisiones son acatadas sobre la base de lo que él ve en el expediente, no de la opinión como tal. Porque ¿qué pasa? Esos son los juicios previos, que es la parte más difícil cuando se está hablando de justicia penal, porque la gente no puede presionar la decisión, sino que el expediente sea lo que lo diga. Entonces el Poder Judicial tiene que jugar un rol muy fuerte, porque así como el Ministerio Público instrumenta un expediente que en muchos de los casos tiene debilidades, así el juez tiene que poder evacuar sentencias sobre la base de lo que ve, no de lo que le dicen que tiene que ver. Entonces esa parte es muy importante en República Dominicana, que se pueda fortalecer para que exista una independencia real como debe de ser. Yo siempre discutí mucho con Roberto Santana cuando hablábamos de las prisiones, porque yo siempre digo que aquí hay un déficit de todo. O sea, estamos hablando de llevar a un nuevo sistema penitenciario, cánceres modelo, con lavamanos, inodoros de acero inoxidable, con puertas digitales, con inserción, con capacitación, y hacen que el modelo sea tan costoso y tan difícil de implementar que uno lo ve prácticamente imposible. Es como la parte de la educación aquí. Todavía no hemos definido bien si el contenido es de matemática o de español, y estamos hablando de educación 4.0 y no tenemos aulas en muchísimas ciudades todavía, o profesores simples. Sí. En el caso, usted acaba de mencionar algo, que es, fíjate cómo ojalá el sistema escuche esas declaraciones, como con acciones simples que no cuestan un centavo, como el hecho de soltar a los enfermos, trasladar, sacar a los viejos, o simplemente autorizarle los derechos a quien tiene... Usted tiene 24 meses en prisión preventiva, vaya para su casa a defenderse, ponerle un grillete. Simples acciones como esa, o acciones que no son tan costosas. Tape una filtración. Yo creo que nosotros pudiéramos ir por parte y logrando, por lo menos que no quererlo llevar a la excelencia, sino tomar acciones como esas, que son, un país como el de nosotros no puede ir de las noche a la mañana. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú resuelves las filtraciones de Najayo Mujeres y tú puedes desahogar Nagua y Samaná en cuanto a mujeres para que puedan concentrarse en Najayo. Y es una inversión de menos de 10 millones de pesos. O sea, lo que pasa es que aquí también tenemos que entender que los recursos son limitados porque somos un país pobre. Ahora, ¿y no será que esas estructuras en las cárceles están también controlando para que no se den esos cambios en la justicia? Porque, por ejemplo, un día a mí me dijeron, no, que poner un bloqueador de señal de celular en una cárcel
cuesta $250,000 en una cárcel, en Najayo Hombre. Y cuando yo me voy digo yo, pero yo puedo comprar 10 bloqueadores de $1,500 de lo que ponen en las iglesias. Sí. Entonces, es que lo están haciendo a propósito para que sea imposible lograr estos cambios. Es que hay cosas que son simples. Lo que pasa es que también se le quiere dar una dimensión muy grande. Y yo lo puedo entender desde el punto de vista de la ley de compra. 42 recintos penitenciarios en cuanto al bloqueo de teléfono cuesta un dinero. Pero yo te juro que en términos de seguridad y de convivencia y de tranquilidad no tiene precio. Y esa es la parte que yo quiero significar y sensibilizar. O sea, aquí existen formas de poder ir llevando las cárceles a un nivel de legalidad y que el control lo tenga el Estado y no grupos organizados del delito, como pasó en Guatemala o el Ecuador. Con tiempo se puede hacer. Si nosotros perdemos la oportunidad de hacer reformas reales del sistema penitenciario y conectarlo a lo que es la política de seguridad y convivencia ciudadana, se nos va a ir de la mano la situación. Y eso es muy lamentable, porque todavía estamos viendo la policía por un espacio, el Ministerio Público por otro espacio, cárceles por otro espacio, y no hay una interconexión como debe haber con el Poder Judicial. Hay un solo sistema. ¿Cuál es? Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial, que interactúan con toda la información, y eso debe existir en República Dominicana. El día de hoy no existe. Bien, usted acaba de decir, y para dejarle a la gente un poquito la idea definida sobre esta propuesta de la Defensoría del Pueblo en el tema penitenciario, usted acaba de decir que esto que se acaba de entregar solamente la parte, el primero de varios trabajos que habla de la salud. Háblenos de cuáles son esos 4 de forma de introducción, o sea, cuáles son los 4 adicionales que vendrían. Y luego, ¿qué usted va a hacer con esto? ¿Qué acciones puede hacer el Defensor del Pueblo y a través de quién? ¿Usted va a ir al Defensor del Pueblo con este trabajo ya, con este diagnóstico terminado? ¿Ustedes mismos van a ir al Defensor del Pueblo o van a ir pueden lograr una mesa de trabajo de reformas con el gobierno, con el Estado, con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Suprema Corte de Justicia? ¿Qué se puede lograr? ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, lo primero que nosotros hicimos fue tratar de integrar en una sola línea de trabajo a 2 actores muy importantes. Defensa Pública, por eso incluso estuvo presente en la rueda de prensa, y Derechos Humanos como tal, porque continuamente están en las cárceles. ¿Por qué? Hay un aspecto que tiene que ver con la parte procedimental, pero hay una parte que tiene que ver con la parte incluso de garantías en términos económicos. Entonces, lo que queda pendiente es poder sacar los 4 cuadernillos adicionales, como te decía, está educación, está trabajo y demás, y la parte cuantitativa, que va a tener una radiografía de cada privado de libertad y cada centro penitenciario. Por eso decía que es un sistema de monitoreo, porque nosotros le estamos dando la data, pero esa data tiene que actualizarse de manera semanal, porque semanalmente entran y salen. Entonces las resoluciones asimismo modifican la naturaleza de cada una de las cárceles. La propuesta implica necesariamente nosotros incluso una lectura de qué vamos a hacer en términos de los modelos, porque no pueden seguir coexistiendo 2 modelos. O sea, en La Vega tú tienes la fortaleza del Ejército Nacional habilitada como cárcel con diferentes pabellones, pero también el Pino. Claro. Entonces el Pino a su vez necesita rehabilitación de infraestructura para poder tener espacio y poder descongestionar. Las cárceles tienen que operarse de manera independiente de los espacios de infraestructura del ejército. Igualitaria. No, y tiene que ser distinto al ejército. Tú no puedes seguir teniendo la cohabitación de 2 modelos, porque la cohabitación es lo que te permite la corrupción, y la corrupción es lo que termina siendo impactando la sociedad. Pero también hay derechos. Yo viví un caso en Venezuela que fue donde yo decía, pero aquí en La Victoria hay negocio, hay pulpería, hay barbero, te venden de todo. Y tú decías, y en Venezuela lo viví visitando unas cárceles que te decían, pero aquí también hay de todo. Dice, bueno, cuando el Estado no te suple la comida o no te corta el pelo, alguien tiene que cortarlo en la cárcel. Mira, ¿eso es legal? Cada 15 días yo visito una cárcel diferente, cada 15 días. Y en las cárceles incluso estamos poniendo un adhesivo, una pegatina con los números del Defensor del Pueblo y el derecho a la integridad como tal. Mira, para mí fue imposible haber ido a una cárcel y que 700 privados de libertad solamente tuvieran hervido plátano en una sola olla y pica pica en otra olla. Cuando yo le pregunté que por qué esa comida
estaba pensada para 700 personas. Él me dijo, no, hacemos esa cantidad porque lo otro ellos lo compran allá afuera. Y cuando tú vas a lo otro, que es el patio, que no tiene que ser la Victoria, se da en todas las partes que no están en el nuevo modelo, tú vas a tener una ferretería, un área de sándwich, como si fuese una barra de la famosa de aquí, pica pollo y demás. Sí, entonces, sí, te venden hasta recarga. No, pero no solamente eso, en los colmados y demás. ¿Qué pasa? Que ese viejo modelo hay que desaparecerlo. La Victoria hay que cerrarla. Hay que utilizar La Parra y San Juan de la Maguana para poder ya cerrar los temas relacionados con la cohabitación de dos modelos, que uno se promueve para la corrupción perfecta y el otro tiene el riesgo de que el crimen organizado lo asuma y pueda controlar las cárceles, porque vuelvo y te repito, la comparación en Centroamérica es peor. Sí, pero que la situación se está dando a más, porque que ya que el narcotráfico, el crimen organizado, se están estructurando en toda Centroamérica y nos está afectando. Bien, yo creo que de esto se va a hablar mucho y qué bueno que don Pablo Ulloa se ha involucrado en este tema penitenciario porque hace falta. Nosotros cuando vemos que delitos normales se están dirigiendo del día a día desde las cárceles y estamos viendo, y no hemos hablado de temas fundamentales como hablamos de los privados, de los derechos, de la prisión preventiva, pero usted mencionó la salud, la reinserción, la educación, son temas fundamentales. A veces uno piensa en temas tan simples como ¿qué ropa utiliza un preso? Yo veo que en Najayo, que es de lo mejorcito del sistema, que no es Najayo hombre viejo, que no es del nuevo modelo, hay una ley, el preso en pantalón corto, el visitante en pantalón, es el uniforme. No, o sea, el nuevo modelo tiene clasificado en verde y azul, el preventivo y el condenado. Sí. Eso te da un mecanismo de seguridad diferente. Por eso te digo, aquí la lectura es cómo me afecta al ciudadano normal que está trabajando y está haciendo el bien una cárcel con las características que estamos teniendo, porque es que es directamente proporcional lo que pasa en las cárceles con lo que pasa en la calle. Y te pongo un ejemplo. Cuando un preso que llegó por fraude bancario se une con un preso que fue por narcotráfico o asesinato, es una bomba de tiempo. Entonces tú tienes que clasificar a su vez los mismos presos en tipo de cárcel. Así hay cárcel de máxima seguridad, cárcel preventiva, cárcel de transición, cárcel de menor. Con esa característica tú puedes ir descongestionando, pero al mismo tiempo clasificando a su vez para que no se te mezclen el tipo de delincuentes, porque eso impacta directamente a la sociedad luego. Finalmente, doctor, y de forma breve, vemos que el gobierno ahora reintroduce, hay una comisión que va a evaluar la modificación a la ley del DNI. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo en la ley que ha promulgado el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, que ha sido una ley tan controversial y que sobre todo habla de que viola los derechos? Yo creo que va directamente al Defensor del Pueblo. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a ella? Mira, gracias a Dios, al momento de nosotros llegar a la institución, creamos una unidad legislativa. Eso permite que el Defensor del Pueblo, en todo proyecto de ley que curse en las cámaras del Congreso de la República, dé una opinión. Y por eso, en el mes de octubre, nosotros emitimos una opinión relacionada con ese proyecto de ley que versaba en 5 puntos particulares. Y son los mismos 5 que presentamos en la comisión que estuvo generada a partir de la sensibilidad de la Asociación de Diarios. Entonces, ahí, en esos 5 puntos, nosotros hicimos una matriz que es el artículo, la observación desde el punto de vista constitucional y la propuesta de modificación. Hay algunos, 4 específicamente, que se pueden modificar la forma de redacción, sí, para pero que hay no se interprete. Pero hay uno que hay que eliminar, lo que es las penas si yo no doy la información. Esa pena de 2 años y medio a 5 años más los salarios choca directamente con el Código Procesal Penal y el debido proceso. Entonces, los otros 4 sí hay un trabajo. En el día de ayer se volvió a reunir la subcomisión que se creó desde el punto de vista institucional. Nosotros no solamente presentamos... ¿Y el gobierno está en la posibilidad, en la posición de modificarla? Porque yo vi al consultor jurídico un poquito...
La reunión que sostuvimos, que fue en el Listín Diario, la posición se le planteó tanto al consultor jurídico como al director del DNI, tanto Antoliano como Luis. La acogieron, entendieron, se creó una comisión mixta. Como tal, el defensor del pueblo delegó en el secretario general a los fines que junto con 2 abogados desde el punto de vista de la Asociación de Diarios y el CONEP y otras instancias se eligió otra persona. En este sentido, el secretario general incluso antes de ayer estuvo en reunión y yo espero que para la próxima semana se convoque ya la reunión, o las próximas semanas, para no poner plazos fatales, se convoque la reunión a los fines de que podamos ver las 2 propuestas. La ley nuevamente redactada o la matriz con los artículos que tienen que ser realmente redactados. Todo eso necesariamente tiene que pasar al Congreso de la República. Ahora, desde el punto de vista institucional y el respeto que implica el rol que me toca jugar de defensor del pueblo, nosotros hicimos lo que correspondía. Se le informó al órgano competente y se asumió la defensa del ciudadano desde el punto de vista de la integridad y el manejo de la información como tal, y creo que ha sido un ejercicio de democracia muy bueno. ¿Y le van a dar seguimiento a esto en el Congreso? Totalmente, ahora para la porque la unidad legislativa está creada con unos técnicos para eso. Todo proyecto que está en comisión o está en Cámara, o hay una propuesta de ley, o hay un anteproyecto, es asumida por esta unidad, es revisada y opinada inmediatamente por el defensor, quien lleva registro de cada una de las opiniones. Por ejemplo, la reforma de la Ley de Seguridad Social. Nosotros propusimos 14 puntos a la comisión bicameral, a los fines de que la Ley de Seguridad Social, cuando sea conocida ya... ¿Y ustedes no estaban en la mesa de trabajo que creó el gobierno a través de para los puntos de reforma, para las 14 reformas? Participamos, pero se fue diluyendo en el tiempo. Nosotros incluso en la parte de la reforma constitucional fuimos al principio, que fue en Pucamaima, fuimos bien activos, pero el proceso se fue diluyendo y no quedaron ninguna mesa activa. Nosotros como tal, cada proceso de reforma o cada proceso de generación de algún tipo de consenso nacional, el defensor del pueblo estará de manera activa y con opiniones por escrito, porque al fin y al cabo es parte de la historia que se está tratando de construir. Bien. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Michelle. Este es su programa. No es para menos, al contrario, aquí yo me siento en casa. Gracias, doctor. El doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Gracias por estar de nuevo con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.